Buenas tardes, compañeros de la sección D. Disculpe que vamos a empezar hasta ahorita la clase, pero estaba atendiendo un asunto que me era urgente presentar unas cuestiones por vía internet. Ustedes ya vieron las nuevas instrucciones de la decanatura, ¿verdad? Vamos a dar clases hoy y el miércoles. Y regresamos el 1 de abril de nuevo con clases virtuales. Pusieron que el grupo número 2 es el que va a dar clases presenciales, conforme a lo que mandó el señor decano. Y nosotros vamos a seguir con las clases virtuales el 1 y el 3 de abril. Los exámenes comienzan en la siguiente semana. Si me dejan chequear. El segundo parcial, Filosofía del Derecho, va a ser el 15 de abril y Derecho Financiero el 17 de abril. De ahí tienen Internacional Público el 19, Mercantil 2 el 23 y Derecho Notarial 3 el 25 de abril. De ahí nos quedan 4 clases para terminar el semestre. Y esas 4 clases son 4 puntos que yo tengo del programa que nos van a quedar pendientes. No quiero iniciar más puntos fuera de la teoría general de la tributación, para que no haya mucho más material que tengan que estudiar y darles oportunidad a ustedes para que puedan hacer un mejor examen el día que nos toca. Por eso es que el día de hoy vamos a analizar lo referente a los principios teóricos de los impuestos. Yo me acuerdo que ya les había hablado algo, pero hoy vamos a repasar en todo caso. El día miércoles voy a resolver los laboratorios para que ustedes tengan tiempo para revisarlos en el feriado si quieren hacerlo. El día lunes, regresando, voy a dar el tema de la teoría general, la doble tributación, que es parte de la teoría general de la tributación, y hasta ahí vamos a evaluar para el segundo parcial. El miércoles siguiente de esa semana, el 3, yo les voy a pasar un laboratorio de 5 casos, se los voy a preparar para que ustedes lo resuelvan en línea. Cada quien lo tiene que hacer personalmente para que se prueben. Yo les voy a dar los 45 minutos para que lo hagan y luego les voy a dar las respuestas para que ustedes se autocalifiquen. No va a servir de nada que lo hagan en grupo, porque el examen, el segundo parcial, va a ser presencial. Si no, va a pasar lo que les ha estado pasando en la mayoría de los cursos, y no solo a ustedes, sino a la gran mayoría, de que no estudian como deben estudiar, y eso es el problema por el cual tienen menos calificación. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Evelyn Yes, que fue la compañera que obtuvo 29 puntos. 29 puntos, solo un error tuvo en la teoría, y por eso es que tiene 29 puntos. El hizo examen, fue casi perfecto. Igual que en la otra sección, la señorita María de los Ángeles, la mayor calificación de ahí fueron 28 puntos. En otras palabras, si se puede, si ustedes toman
en serio estudiar la teoría. Yo ya con tiempo les mandé la documentación para que traten de no solo de leerla, sino de memorizar algunas cuestiones. Iniciamos en forma presencial prácticamente. Permítanme, vamos a ver, los exámenes empiezan el 15. Prácticamente vamos a empezar el 8. Del 8 al 11 vamos a tener presencial. Bueno, yo creo que con estos comerciales ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vamos a empezar explicando el principio de justicia. Hay una definición de este principio de justicia que está en la obra de Adam Smith. Se recuerda que les dije que esa obra es de 1700 y algo, y los impuestos que vamos a ver hoy es algo que está ahí plasmado en esa obra de este autor inglés Adam Smith, que dice: los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades. Eso pareciera que fuera algo que se estuviera diciendo recientemente, pero si nosotros nos vamos a leer la Constitución de la República, van a encontrar en el artículo 135, literal D, 135, literal D, de dedo, que dice: los deberes y derechos cívicos son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas constitucionales y leyes de la República, los siguientes. Y se refiere a la A, B y C, que no nos interesa por esta clase, no porque no nos interese cumplirlos. Y dice: contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. O sea, que si ustedes se recuerdan, cuando yo empecé el curso les dije que la actividad financiera del Estado era la actividad por medio de la cual el Estado obtenía los recursos para que todas las demás actividades pudieran cumplir con sus fines. Y que los fines esencialmente era la satisfacción de necesidades sociales, y que éstas se prestaban a través de los servicios públicos, y que con eso se lograba el bien común. Pero les hice la aclaración: cuando el Estado presta servicios públicos, no obtiene ningún ingreso, sino que estos prácticamente se prestan mediante la capacidad que tiene el Estado de obtener más recursos. Y les he dicho que los principales recursos con que cuenta el Estado son los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde provienen? De la economía de los particulares. Entonces, al analizar este artículo de los deberes y derechos de los ciudadanos guatemaltecos, cuando dice contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley, debemos de entender que los gastos públicos principalmente va a ser la prestación de servicios públicos y otras actividades que el Estado realiza para lograr el bien común, y que se va a contribuir al gasto público cuando habla de la forma prescrita en la ley, pues prácticamente se está refiriendo, en nuestro caso, a las leyes tributarias. Leyes tributarias en las cuales se establecen hechos generadores, y que al momento de que se ubica un sujeto dentro de su contenido, dentro de esa hipótesis, le nace la obligación de pagar el impuesto. Por ejemplo, si alguien está obteniendo ganancias, yo siempre he dicho, en las sociedades siempre hay un socio, aparte de los que aparecen en la escritura. Si es una empresa individual, a pesar de ser individual, siempre tiene un socio
Lo digo en son de broma y en son de verdad. ¿Por qué? Porque tanto la persona jurídica como la persona individual, cuando cuando inician un negocio, tienen un negocio y están generando ganancias, ¿qué es lo que se está operando en ese momento? Se está operando que esos sujetos se encuentran ubicados dentro de los hechos generadores que establece el impuesto sobre la renta, que grava las ganancias. Y entonces, sin haber movido un solo dedo, el Estado, por las leyes existentes, como en este caso el impuesto sobre la renta, prácticamente está recibiendo parte de esas ganancias. Una vez que se aplican las tasas impositivas, igual la persona particular, la persona individual. Y esta es la forma entonces como se cumple esa definición, podríamos decir, del principio de justicia que dio Matus Benavente hace más de 200 años. Los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades. Y cuando se refiere a sus capacidades, se está refiriendo a la condición económica. El principio de justicia lo que persigue es que los impuestos sean equitativos. Cuando un impuesto es equitativo, entonces se puede considerar que el impuesto es justo. Esa es lo que persigue el principio de justicia, la equidad. Pero ¿cómo se logra esa equidad? ¿Cómo se logra esa justicia en la aplicación de los impuestos? Pues sencillamente aplicando dos principios más: el principio de generalidad y el principio de uniformidad. El principio de generalidad, que lo vamos a ver en una forma más extensiva, o lo van a ver ustedes si no están conmigo en mi aula, lo van a ver en el curso de Derecho Tributario. Hoy solo les voy a hablar un par de generalidades del principio de generalidad, valga la redundancia. La generalidad lo que persigue es que todas las personas que se encuentran dentro del territorio de la República paguen impuestos una vez que se ubiquen dentro del hecho generador que establece la ley. Y no importa la nacionalidad, no importa el sexo, no importa la raza, no importa la edad, como ya lo vimos el otro día en el ejemplo que les puse sobre los menores, cuando hablábamos de la capacidad de la ventaja de los impuestos directos y desventaja de los indirectos. Entonces la generalidad lo que persigue es que todos paguen impuestos. Pero cuando yo digo todos paguen impuestos, pareciera que estuviera diciendo que todos los que estamos parados en el territorio guatemalteco. Pero no es así, sino que todos los que cumplen con los hechos generadores. De los 16 o 17 millones de habitantes de la República Guatemalteca, no todos tienen vehículo. Entonces no es que tengan que pagar todos aún no teniéndolo, sino solo los que se ubican dentro del hecho generador, que dice que ese impuesto lo pagan los propietarios. Y entonces esa ley ya describe la variedad de vehículos que existen en la República. Y cuando nos referimos a vehículos, no se trata solo de hablar de carros, sino que tractores, ustedes lo van a ver próximamente. Entonces, eso es lo que se pretende con la existencia del principio de generalidad. Y cuando se cumple este principio de que todos los que se encuentran en el territorio lo pagan, que no importa el sexo, que no importa la nacionalidad, que no importa la raza o la edad, entonces
ese principio sí ese impuesto sí es equitativo y sí es justo. Sin embargo, ese principio de generalidad tiene dos excepciones, o también se le puede decir, tiene dos límites. Los dos límites que tiene es lo que se denomina, es lo que se denomina exenciones, EX, exenciones y beneficios tributarios. ¿A qué se refieren las exenciones? Las exenciones se refieren a aquellas normas que están dentro de las propias leyes tributarias y que se le consideran los hechos generadores negativos. Al hecho generador del que hemos estado hablando se considera que son hipótesis positivas, porque una vez que se cumplen, dan lugar a que nazca una obligación y que entonces se tenga que pagar al Estado dinero. Mientras que las exenciones se consideran hipótesis negativas, porque cuando se cumple lo que estipula la ley al respecto, no nace la obligación tributaria, evita el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando de generalidad y a la vez se establezcan exenciones dentro de las leyes tributarias? Pero estas exenciones, cuando vean ustedes ese tema en derecho tributario, se van a dar cuenta o les van a explicar que nacen por factores económicos, políticos o sociales. Y les voy a dar un ejemplo. En el impuesto de circulación de vehículos se establece una exención que se refiere a que los vehículos de los cuerpos de bomberos no pagan ese impuesto. Eso tiene un carácter social, eminentemente social, por la clase de servicios que ellos prestan. Pero si nosotros seguimos leyendo en esa ley, vamos a encontrar que todos los carros que utilizan los cuerpos diplomáticos, los cuerpos consulares, las misiones internacionales, no pagan impuesto. Y eso ya no es de lo social ni lo económico, eso es por cuestiones eminentemente políticas. Y agrega en la parte final de esa literal que siempre y cuando haya correspondencia con los países de donde son estos cuerpos consulares o embajadas o misiones diplomáticas, o sea, sí se aplican esos factores. Entonces la exención contenida en la propia ley tributaria, fíjense, tiene que estar contenida en la propia ley tributaria. Lo que hace es evitar el nacimiento de la obligación y por eso se dice que es un límite a la generalidad. Pero no es solo que venga el legislador y diga a tal sector, porque tienen componendas, entre ellos viene y dicen el sector X, porque no quiero mencionar a ningún sector, queda exento de este pago. Pero ¿cuál es la causa? ¿Fue económica, fue política, fue social? No tiene fundamento. Por eso es que les digo, las exenciones evitan el nacimiento de la obligación tributaria, pero se fundan en factores de carácter económico, político o social. El otro límite al principio de generalidad es el principio de uniformidad. El otro límite al principio de generalidad, les decía que son los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios son normas que se establecen
en otras leyes totalmente fuera del derecho tributario. O sea, no tienen nada que ver con el aspecto tributario, o sea, con la ley que crea un impuesto. Sin embargo, cuando se dan esas otras leyes, se otorgan beneficios para incentivar la actividad que están regulando. Para incentivar la actividad que están regulando. Y entonces, aquí nos encontramos con que lo que pretende al otorgar ese beneficio tributario es fomentar la actividad de esa ley. Y les pongo un ejemplo. La ley de la maquila, ese es un decreto que creó el Congreso con el propósito de atraer inversión extranjera. Y para atraer inversión extranjera, después de detallar a qué se refiere esa actividad y cómo es que va a funcionar, y que se puede decir en dos palabras, traer materia prima del extranjero para preparar aquí producto ya terminado con mano de obra guatemalteca y volver a reexportarlo. Entonces, para que esos capitales vengan al país, se otorga ese beneficio tributario. Ustedes saben que el capitalista siempre anda buscando mejores rendimientos de sus dineros. Y si le dicen, usted puede ir a hacer esa actividad a Guatemala y no va a pagar el principal impuesto, que es sobre la renta, o sea, la ganancia, pues ese industrial, esa firma, esa empresa, va a venir a Guatemala a establecerse y a producir aquí. Y la ley de la maquila, el beneficio fiscal que otorga es que no pagan impuestos sobre la renta durante 10 años, una vez que empiezan a funcionar. O sea, durante esos 10 años, según esa ley, no van a pagar impuestos sobre la renta, o sea que las ganancias son netas. Aquí no hay un tercer socio, como se los explicaba dentro de la creación de esa ley. Y tal vez ustedes ahora comprendan, no sé si lo dije el otro día, comprendan por qué muchas maquilas desaparecen de la noche a la mañana. Y la razón es porque ya se va a terminar el periodo del beneficio tributario, van por el 8º año, el 9º año, y entonces las desaparecen. Y después llegan los trabajadores y no encuentran más que una bodega totalmente vacía, sin la maquinaria, sin la materia prima, sin los propietarios, etcétera. O sea, se quedan sin el pago de sus prestaciones laborales. Y esa maquinaria, pues prácticamente la resguardan y al cabo de un tiempo vuelven a inscribir otra maquila con la misma maquinaria. Eso habría que controlarlo para que entonces los trabajadores guatemaltecos no se desmotiven de trabajar en esta clase de empresas. Bueno, ahí tienen los dos límites al principio de generalidad, que son las exenciones y los beneficios tributarios. Si quieren otro ejemplo de beneficios tributarios, está en la ley forestal. Cualquier persona que posea propiedades inmuebles y que quiera colaborar con el medio ambiente puede sembrar bosques. Desde luego hay que hacer toda la tramitación con el órgano que corresponde. Y entonces todos los gastos en que incurra en la creación de ese bosque, los va a poder deducir del impuesto sobre la renta. Y le da la oportunidad que cuando esas maderas ya están maduras, o sea, ya pueden ser utilizados como madera los árboles, pues entonces los pueden cortar y pueden vender la madera. Imagínense ustedes qué gran beneficio tributario es eso para los que realmente poseen las capacidades económicas para hacerlo. Bueno, ahí tenemos entonces el principio de generalidad. Luego está el otro principio de uniformidad. Este principio de uniformidad lo que persigue es que todos sean iguales frente al impuesto. O sea,
no importa la situación de edad, de raza de la persona, sino que sencillamente tiene que ser igual ante el impuesto. Si dos personas tienen un vehículo Toyota modelo 2015 con el mismo caballo de fuerza, con las mismas puertas, con los mismos colores, todo igual el vehículo. No importa que uno sea profesional y el otro sea artesano, sencillamente van a ser igual frente al impuesto. O sea, la ley tributaria, la administración tributaria los tiene que tratar por igual. Pero ¿cómo se logra esta uniformidad? Esta uniformidad se logra mediante dos factores. La denominada igualdad de sacrificio y la otra es la capacidad contributiva, que también es un principio. La igualdad de sacrificio se refiere a que ambos o cuantos sujetos sean, deben sacrificarse por igual ante la carga, ante la ley tributaria, al ubicarse dentro del hecho generador que establece la norma. Y la capacidad contributiva, esto tiene que ver con la condición económica de los sujetos. La capacidad contributiva significa que todos deben de pagar igual, todos deben de pagar según su condición económica, que no pueden pagar en forma igual si las condiciones económicas de los sujetos son diferentes. Si yo les cambio el ejemplo del vehículo y en lugar de un Toyota 2015, el profesional tiene un Toyota 2024 que adquirió en enero, y el artesano tiene un Toyota 2015 y sigue igual, o sea, el mismo vehículo, entonces el sacrificio de ambos va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser diferente? Porque la capacidad contributiva de ellos es diferente. Si yo compro un vehículo del año es porque mi condición económica es mucho mejor. Si yo sigo con mi pichirilo del 2015, pues sencillamente es porque no tengo los recursos económicos suficientes para poder comprar un vehículo más reciente. Y no digo del año, más reciente el modelo. La capacidad contributiva es un principio que atiende entonces a que todas las personas que tienen más recursos tienen que pagar más impuestos, y los que tienen menos recursos pagarán menos impuestos. La igualdad de sacrificio entonces se pone al frente con la capacidad contributiva. Se aplican las dos para que realmente se pueda lograr la uniformidad del impuesto. Veamos ahora el otro principio, aparte del de justicia: comodidad. También es un principio de este economista inglés, Adam Smith, y dice que la comodidad se refiere a que el impuesto debe cobrarse en la época y forma en que sea más fácil para el contribuyente. El principio de comodidad se refiere a que el impuesto debe cobrarse en la época y forma en que sea más fácil su pago para el contribuyente. Y entonces aquí creo que tenemos que hablar un poco de cómo han funcionado los impuestos en Guatemala. Hace muchos años, el impuesto sobre la renta solo tenía un periodo, que empezaba el 1 de julio y terminaba el 30 de junio del año siguiente. Pero esto era porque estaba copiándose un periodo fiscal de otro país, y que había mucha relación de empresas, de industrias
relacionadas con ese otro país, y entonces para comodidad de los de aquí, para poder que coincidiera su cierre fiscal con sus matrices, por ejemplo, entonces el periodo fiscal era del 1 de julio al 30 de junio. Sin embargo, eso también provocaba problemas para todos los que no tenían relación con con el extranjero. Y entonces llega el momento en que aquí en Guatemala, cuando se hace una modificación a la ley del impuesto de la renta, se cambia el elemento temporal del ejercicio fiscal y se traslada del 1 de enero al 31 de diciembre. Y por eso es que en diciembre ahora todas las empresas cierran sus libros contables, hacen sus operaciones de fin de año. Y los que tienen relación todavía con el extranjero, porque son subsidiarias, por ejemplo, pues tendrán que hacer un corte al 30 de junio para que coincida con sus matrices o con las empresas con las cuales se encuentran ligadas. Pero para beneficio, para comodidad de todas las empresas guatemaltecas, sin importar su relación con el extranjero, se aplicó este principio, que se debe cobrar en la época en que sea más fácil su pago. Y es a fin de año cuando todas hacen un corte. Quieren saber cuánto fueron sus ganancias del año, quieren saber con las ventas de diciembre en cuánto subieron sus beneficios, etcétera. Otro ejemplo que les puedo poner es el impuesto de circulación de vehículos. Antes, hace mucho tiempo, se establecía que este impuesto se tenía que pagar en el mes de enero. Sin embargo, no lo pagaban los propietarios de vehículos y entonces venía el Congreso y lo prorrogaba al mes de febrero. Y así pasaron los años y después ya no fue a febrero sino a marzo. Hubo un momento en que lo prorrogaron a junio. Ya no pasaba ni abril, ni en febrero, mano, de una vez hasta junio. Llega un Congreso que analiza la situación y decide que el impuesto debe de ser pagado, ya como fijándole un elemento temporal, debe de ser pagado al último de julio. Y entonces ahí sí se terminaron las prórrogas, porque todos los propietarios de vehículos tienen la comodidad de pagar ese impuesto durante el transcurso de 7 meses, o de ahorrarlo durante los 7 meses para pagarlo en el último de julio. Y ya no hay ninguna razón, no hay ningún motivo como para poder de nuevo prorrogarlo, porque entonces ahí sí le estaría causando un daño muy fuerte a la administración tributaria y básicamente al Estado, porque no contaría con esos recursos. Más si tomamos en cuenta que nosotros los guatemaltecos siempre dejamos todo a última hora. En junio ya empiezan las noticias de cuántos contribuyentes propietarios de vehículos no han pagado y todavía suman miles. El otro principio es el de certidumbre. El de certidumbre es el impuesto que cada sujeto paga, debe de ser fijo y no arbitrario. Debe de ser claro para el contribuyente. Imagínense ustedes, hace cuántos años se dijo algo que a la fecha se sigue exigiendo. Todas las inversiones extranjeras exigen que haya certeza jurídica en la aplicación de los impuestos y que no se esté amenazando con que se va a hacer variaciones en las tasas impositivas o crear más impuestos. Siempre las empresas, para venir a invertir a Guatemala, hacen estudios de prefactibilidad y toman dentro de esos estudios
desde luego, cómo es que funcionan las leyes tributarias. ¿Qué certeza, qué seguridad podía haber en el pasado para estas empresas en las cuales constantemente se estaba cambiando el impuesto sobre la renta y se estaba cambiando algunas disposiciones legales del IVA, que son los principales impuestos que gravan las actividades económicas en el país? Hace poco yo leí un artículo en no me acuerdo qué periódico, donde hablan del actual gobierno y dicen que este gobierno es de mucha apertura económica y que se pueden lograr muchas cosas por la misma apertura, la forma como se ha manifestado la autoridad. Pero agregan lo siguiente: lo único que se necesita es que haya certeza jurídica con la existencia de los impuestos, para que no vayan a variar las condiciones que hoy existen y que el día de mañana las vayan a alterar. O sea, es cierto lo que yo les digo, ningún inversor puede traer aquí toda su actividad económica si sabe que hay mucho desequilibrio en la aplicación de las disposiciones tributarias. Entonces, la certidumbre se refiere que el impuesto que cada sujeto paga debe de ser fijo, o sea, fijo, constante y no arbitrario. Debe de ser claro para el contribuyente. Si usted, el otro semestre que lean la ley, no es ley, sino las disposiciones legales del impuesto sobre la renta, porque ahora no hay ley del impuesto sobre la renta, sino que es una disposición legal que quedó inmersa dentro de un decreto que se llama Ley de Actualización Tributaria. Y dentro de esa Ley de Actualización Tributaria hay como 5 libros, y dentro de uno de los libros es el impuesto sobre la renta. Pero si ustedes lo ven desde el inicio, dice claramente cuál es el hecho generador, qué es lo que va a gravar, y lo dice con una precisión en que a estas alturas ya no se puede decir hay una laguna. Bueno, siempre los contribuyentes que no quieren pagar impuestos van a buscar más de alguna situación de esa naturaleza para evitar el pago del impuesto. Pero la forma como está redactada y los regímenes que se plantearon bien claros, pues creo que dan mucha certeza, mucha certidumbre tanto para la población como para los inversores. Y por último, tenemos el principio de economía. Dice que todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia entre lo que se recauda y lo que ingresa sea lo más pequeña posible. ¿Qué quiere decir este principio? Todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia entre lo que se recauda y lo que se ingresa sea lo más pequeña posible. Esto lo que nos quiere decir es que el Estado debe gastar poco en relación a lo que está recaudando. De los 5 millones, por decir cifras, que está recaudando, lo que gastó sean solo 500,000. Pero ¿qué sucede si de los 5 millones que recaudó, el Estado gastó 3 millones para lograr esa recaudación? Ese impuesto no es rentable, porque está gastando más de lo que realmente le está quedando. Ese no es un impuesto que esté beneficiando al Estado en su recaudación. Al contrario, le está provocando gasto que no está logrando recuperar con la existencia de ese impuesto. A eso se refiere la economía. Tal vez, regresando al principio de comodidad,
se me olvidó decirles cómo desde la existencia de la administración tributaria se ha ido facilitando el pago a los contribuyentes. ¿Se recuerdan ustedes que antes, hasta para obtener un formulario para pagar el impuesto, había que hacer colas a la administración tributaria? Y eran tantas las colas que había gente que se aprovechaba, llegaba mucho más temprano y vendía los puestos para que las personas hicieran menos tiempo para obtener estos formularios, donde se hacían las declaraciones. ¿Qué fue lo que hizo la administración tributaria? Poner policía y ponerse a pelear con todas las personas que hacían esta actividad de vender los puestos. No. Lo que hizo fue poner a trabajar a sus ingenieros informáticos y crearon un programa y ahí pusieron todos los formularios. Y ahora usted solo ingresa a Declaraguate y escoge cuál es el impuesto que le corresponde y cuál es el formulario que tiene que llenar y accesa a él y ahí está, ahí le pide los datos y lo va orientando el mismo sistema. Y luego al final, si usted no tiene la otra herramienta que creó la SAT, que es Bancasat, fue la primera, entonces imprime el formulario 2000 y con eso va al banco y paga y se terminó el problema. Pero si usted está inscrito en el régimen, esa herramienta de Bancasat, entonces lo hace a través de lo que ya la mayoría de ustedes conoce, que es las transferencias. Pero para hacer eso usted ya tuvo que haberse ido a su banco a autorizar al banco mediante un contrato que se firma para que, cuando usted dé la orden de transferirle a la SAT, ellos la acepten. Y como se pone un código ahí para que el banco sepa que usted es la que lo está haciendo, usted lo está haciendo, entonces ya el banco lo autoriza y hace el traslado y al rato le llega la constancia de que el impuesto está pagado. En la cuestión del comercio internacional, los agentes aduaneros ya no tienen que pasar esas penas de confiar en personas a las que les daban las pólizas impresas firmadas en blanco para que se fueran a trabajar a Puerto Barrios o allá a la frontera con Tapachula. Ahora desde su escritorio, hace las pólizas. ¿Por qué? Porque la SAT le dio una herramienta llamada póliza electrónica. Y con esa póliza electrónica, pues, al llenar el agente aduanero, ahí pone toda la información y ya cuando se está con el vista de aduanas, pues entonces ya la imprimen y si hay que pagar, pues paga el que lo está representando, pero ya va llena la documentación. No se cometen los errores que se cometían antes. Y así les podría seguir enumerando una serie de actividades, de actos, de disposiciones que ha realizado la SAT y que todas van orientadas precisamente a cumplir con ese principio de comodidad. Bueno, nos vamos a quedar aquí. El próximo miércoles entonces, por favor tienen listos sus laboratorios, los vamos a resolver. Por aquí dice una compañera que en Costa Rica se paga en enero, sí, así era aquí en Guatemala antes. Dice un compañero, el IVA no afecta a los capitalistas. No afecta a los capitalistas en un momento dado, pero sí hay pagos que no va a poder trasladarlos si quiere competir, si quiere ser más competitivo con los que están en la misma actividad. Veamos, aquí hay otra pregunta. Hay una compañero, Mike,
que dice que una diputada está haciendo un show porque está yendo a fiscalizar centros de salud y porque las compras son muy elevados los precios y que eso puede ser fraude. Bueno, la realidad es que el Congreso, los congresistas sí tienen esa facultad de ir a fiscalizar. Y digo yo que esa actividad que están realizando tal vez no sea mero show y la Contraloría General de Cuentas tome cartas en el asunto y se inmiscuya un poco más en pagar, en pagar hacer las compras como realmente corresponde y no fraccionarlas como sucedió en el Hospital General. Con respecto a lo que dije yo que somos del grupo 2, nosotros no somos del grupo 2, si mal no recuerdo, nosotros somos del grupo 1. Y por eso empezamos nosotros el curso dando clases. Bueno, nos quedamos ahí, compañeros, y nos vemos el próximo miércoles con los laboratorios. Lean de nuevo las instrucciones para que realmente sea beneficioso. Buenas noches.